de que se conectara. Entonces, esa es la manera que yo tengo de validar la asistencia y pues que obviamente también puedan tomar el curso. Hay que ser flexibles. Si tenemos las herramientas digitales, pues hay que saberlas aprovechar. No podemos ser tan psicorrígidos en llamar asistencia, en pedirles que abran la cámara para mirar si están viendo o no, no. Creo que ya somos personas grandes. Esto es un curso complementario pues que tiene ciertas particularidades, como el tema de que es más abierto, debemos buscar las estrategias para que todas las personas se puedan formar. Sin más preámbulos, yo creo que en el video cortico que les dejé claro cómo es la metodología. Les pido también el buen manejo de grupo que hasta el momento se ha tenido. Es un grupo donde solo se da información, se pone en la sesión de la clase, les dejo la evidencia, les dejo todo. Es un grupo de trabajo. Les pido, por favor, abstenerse de hacer comentarios, cadenas que puedan llegar a ser ofensivos para otras personas. Simplemente trabajemos temas de la clase, preguntas que de pronto tengamos. También me las pueden formular al personal mío, no hay ningún problema con eso. Bueno, en primer lugar, pues quiero hablar de una pequeña introducción para poder hablar de este curso. ¿Por qué esa introducción es tan importante en este momento? Porque hace referencia a lo que hoy en día estamos viviendo. Hay una frase que yo pongo aquí abajo que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo pienso que para lo que estamos viviendo hoy en día frente al COVID-19 es una frase bastante diciente, en el sentido de que la humanidad ya se enfrentó a una pandemia y mucho más devastadora de lo que estamos viviendo ahorita, sin herramientas ni médicas, ni adelantos científicos, ni vacunas, ni nada por el estilo, ya lo vamos a ver. Vamos a remontarnos al año 1300. Aproximadamente en esta época reapareció una enfermedad que se llamaba la peste negra o la peste bubónica. Le decían peste negra porque efectivamente a las personas que les daba esta enfermedad se ponían negros. ¿Por qué? Porque se empezaban como cuando usted se pega un golpe, que le sale un morado que se le riega por toda la piel, le dan como esos morados que usted tiene que se vuelven negros al final del tiempo, y eso le daba a usted por todo el cuerpo. Al cabo de 8 días, fiebres horribles, dolores, usted se moría. Y no se sabía exactamente por qué era. Pero para poder descubrir eso hay que tener en cuenta algo, y es un tema que habla más del comportamiento religioso y cultural de las personas de la época. Entonces, para esto voy a dar una introducción a lo que nosotros conocemos como el teocentrismo. El teocentrismo viene o explica simplemente que el centro de todo era el teo, o sea, Dios. Dios era el centro de todo, o la espiritualidad explicaba todas las dimensiones de la vida humana. Si había un terremoto, era porque era una maldición de los dioses, porque Dios había enviado un castigo, bueno, miles de explicaciones desde lo espiritual, pero nunca abocados a explicaciones científicas, como hoy en día conocemos que un terremoto simplemente es el movimiento de esas capas tectónicas que se empiezan a reacomodar. Pero para esa época del año 1300 era asociado a, digámoslo así, a explicaciones espirituales, dioses, en fin. Eso pues era bastante respetable porque era lo único que conocían ellos. En el año 1300, ya les dije, todo giraba en torno a la espiritualidad. Habían 3 religiones fundamentales. Las 3 religiones, de hecho, tenían conflictos entre sí, a pesar de que venían de una misma raíz. Todos tenían el libro o el Antiguo Testamento, digamos, en común, ¿no? Ellos eran los cristianos, católicos en su gran mayoría, los musulmanes y los judíos. Eran las 3 religiones que existían en la época. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos da el tip, nos da la clave para poder prevenir las enfermedades. En esto es bastante, les quiero comentar qué pasó. ¿Cómo les parece que esa enfermedad, que no sabían por qué daba, no tenía explicaciones, le daba principalmente a los cristianos y a los musulmanes?
a los judíos casi no les daba peste negra, los judíos casi no se morían por esta enfermedad. La única explicación posible que había en ese momento era decir que los judíos habían conjurado la enfermedad, habían, digámoslo así, impuesto un hechizo o habían apelado a la brujería para que mediante esa enfermedad tan horrible mataran a los cristianos y a los musulmanes. Y ustedes bien lo saben, si recuerdan un poquitico de historia, que estas confrontaciones religiosas, que incluso eran bélicas, iban a la guerra, las guerras santas, las cruzadas y muchos enfrentamientos religiosos y políticos que existieron en la época, ya habían generado un ambiente de tensión entre esas tres religiones. Pues la peste negra acabó con eso y los cristianos y los musulmanes empezaron a perseguir a los judíos pensando que ellos eran los causantes de la enfermedad. O sea, hasta allá podemos llegar. Mire con lo que les voy a decir. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ustedes dirán, venga, ¿y por qué? Pues sí, porque no llamaban a un médico, porque el avance científico en esa época, del año 1300, estaba completamente incipiente, estaba en pañales. Y al decir estaba en pañales, les voy a poner, ¿saben qué era lo más parecido a un médico que había en esa época? Era un barbero de los que conocemos ahorita, que arregla la barba y el pelo y todo. Además de arreglar la barba, quitaba muelas, sacaba uñas encarnadas, hacía suturas. Eso era lo más parecido a un médico. Se llamaban los médicos barberos. Y eran lo más común a lo que la gente tenía, digamos, acceso para poder visitar. Ya, digamos, en las altas cortes, en los reyes y la gente de las monarquías, pues podía visitar otros médicos que de pronto ya tenían un poco más de conocimientos científicos, pero no era lo más común era el médico barbero al que todos visitaban. ¿Qué hay con esto? Eso demuestra cómo era, digámoslo así, digamos, los pocos avances médicos que habían en la época. Con decirles esto, por normatividad religiosa, y todas las tres religiones, tanto los cristianos católicos, los musulmanes y los judíos, no podían abrir los cuerpos por la mitad para mirar qué tenían, o sea, para lo que llamamos hoy en día una necropsia. Usted se va a una facultad de medicina, y una facultad de medicina lo primero que tiene es una morgue el anfiteatro, donde puede ir a estudiar los cadáveres y mirar las venas, las arterias, los músculos. En esa época, abrir un cuerpo por la mitad era pecado. Partamos de ahí. Y si usted abría un cuerpo por la mitad, podía caer en un pecado que se llamaba la nigromancia y era condenado con la hoguera y con cosas terribles. Entonces, la ciencia no existía, no había ciencia, no había médicos, no había tecnología. Y la pregunta es, ¿cómo hizo una sociedad tan precaria médicamente y tan sanitaria, tan precaria sanitariamente, porque no habían acueductos, no había alcantarillado, no había agua potable, no había absolutamente nada, para sobrevivir desde el año 1300 hasta el año 1900, voy a poner la diapositiva, donde se crea el primer antibiótico? Ojo, pues lo que le estoy contando es que hace poquito se descubrió, digámoslo, hace unos 200 o 300 años, y era que la peste bubónica se pasa por las pulgas que tienen las ratas. Las pulgas pican a las personas y les transmiten una bacteria, que es la que transmite la peste negra. Entonces, para las bacterias, hoy en día, pero ojo, solo hasta el año 1900 contábamos con los antibióticos. Ante la gente, entonces, ¿cómo así? La pregunta es esa: ¿cómo hizo una sociedad médicamente tan precaria, tan mal, con tan poquitos adelantos científicos, para sobrevivir a una enfermedad tan devastadora como la peste negra? Los documentos que se encuentran en este momento hablan de que casi el 50% de la población de Europa, del norte de África y del oriente de Asia murieron a causa de la peste negra. 50%, eso es mucho. Y no se escatimaba a nadie. Los únicos que medianamente se salvaban eran los judíos. Y ahora la pregunta es, venga, ¿y por qué? ¿Por qué a los judíos no les daba casi peste negra? Y era por una cosa supremamente fundamental, eran los hábitos sanitarios que ellos tenían. Pero unos hábitos sanitarios no porque ellos quisieran, sino porque esos hábitos sanitarios
que los judíos tenían estaban relacionados directamente con las prácticas religiosas que ellos tenían. Le voy a poner un ejemplo. Sea usted creyente, si lee la Biblia, independiente de la religión que sea, en los evangelios hay un pasaje donde los judíos, los fariseos exactamente, eran los judíos más practicantes de la época. Le preguntaban a Jesús, vieron a los discípulos comiéndose unas espigas de trigo. Así iban caminando por la calle casual. Y si tenían hambre y se comieron unas espigas de trigo. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, venga, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no diga que es que, ay, hermano mío, no, dígale que se laven las manos porque si no les va a dar diarrea o se van a enfermar. No, era porque si ellos no se lavaban las manos, quedaban impuros para celebrar el rito judío. Entonces, las prácticas sanitarias que tenían los judíos eran asociadas a las prácticas rituales religiosas que tenían. ¿Qué pasa? Un judío practicante en esta época se podía bañar hasta 7 veces al día. Se lavaba las manos, se lavaba los pies, se lavaba la cabeza. Si no se las lavaba, quedaba impuro para celebrar el rito judío. No podía hacerlo. Entonces, estas prácticas sanitarias fue los que salvaron a estos señores de gorrito que ustedes ven aquí de sombrerito, que tienen las patillas largas, a esos judíos ortodoxos que eran supremamente practicantes, los salvaron. ¿Por qué? Porque se bañaban. Y si usted se ponía a comparar un judío que se bañaba al día hasta 7 veces contra un cristiano o un musulmán que se podía bañar una vez cada 2 meses, pues claro, la diferencia era muchísima, era altísima. Entonces, esas prácticas higiénicas, voy a poner la siguiente diapositiva, salvaron al pueblo judío de caer en esas, digamos, en esa enfermedad tan horrible como fue la peste negra. Ahora bien, ¿qué pasa? Esas prácticas, después de que se indagó que eso no era una brujería, que no venía en el agua, que no venía en el aire, sino que era por culpa del aseo de las personas, se empezaron a dar cuenta que entre más aglomeración y más hacinamiento había más posibilidades de peste negra. Entonces la gente empezó a bañarse, la gente se separaba más, digamos, enterraba sus residuos, hacía letrinas. La gente del 1300 no tenía letrinas, los excrementos los botaba a la calle y no lo hacía. En cambio, un judío tenía letrina. Entonces, miramos la diferencia. ¿Qué fue entonces? Se crea legislación desde las monarquías, se crea una legislación para que la gente obligatoriamente empiece a cumplir ciertas medidas sanitarias. Entonces, de esa manera, esta sociedad pudo sobrevivir 600 años simplemente con control sanitario, simplemente con control sanitario. Y entonces ahí es cuando yo vuelvo a citar la frase que les dije ahorita, que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque obviamente hoy estamos repitiendo una pandemia, seguramente ninguno de nosotros se llegó a dimensionar que esto era una pandemia, que nos iba a tocar con tapabocas, bueno, en fin. Pero lo único que nos puede salvar en este momento es control sanitario, que consiste simplemente en lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas. Son 3 prácticas que nos pueden salvar la vida en este momento, así como ese control sanitario le salvó la vida a las personas de la Edad Media, del año 1300. ¿A qué voy con esto y qué voy con esta introducción? Ya que hablamos de esto, hablar de 3 términos fundamentales. Voy a poner la siguiente diapositiva. Primer término, vamos a hablar de la zoonosis. Estos conceptos epidemiológicos que vamos a ver hoy son importantes para poder conocer realmente qué es la manipulación de alimentos. Créanme que yo les prometo que con este curso vamos a adquirir muchísimos conocimientos, no solo para nuestro trabajo, aunque yo sé que la gran mayoría de ustedes lo necesitan para poder trabajar, porque la Secretaría de Salud se los exige, en fin, sino porque detrás de todo esto que ustedes están viendo hay algo que es bien importante y es aprender a consumir alimentos. Todos consumimos alimentos todos los días y debemos aprenderlos a consumir y saber que hay ciertos riesgos. Primero vamos a hablar entonces del término zoonosis, es el primero del que nosotros vamos a hablar. Este término se compone de 2 palabras. La primera palabra es zoo
Zoo quiere decir animal o vida animada, el zoe. De ahí viene la palabra zootecnia, zoología, zoológico, bueno, cualquiera de esos. Y gnosis para los griegos era el conocimiento. Pero entonces el conocimiento para los griegos se transmitía como por ósmosis. A usted se le pegaba el conocimiento. Si yo andaba con alguien que era muy sabio, que sabía mucho, al cabo de unos años, ese conocimiento que esa persona tenía se me empezaba a transmitir a mí. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad zoonótica o de una zoonosis, hablamos de una enfermedad que es transmitida por animales. Y ojo con lo que les voy a decir, todos los animales tienen la posibilidad de transmitir algún tipo de enfermedad. Todos, absolutamente todos. Y pongo algunos ejemplos de los que ahorita vamos a precisar algunas cosas. Primero, el gato tiene muchísima posibilidad de transmitir una enfermedad parasitaria que se llama toxoplasmosis. El perro, claro, la fiebre de garrapatas, algunas otras enfermedades de las que vamos a hablar ahorita, sobre todo por el tema de la garrapata. La vaca tiene la posibilidad hoy en día de transmitir una enfermedad que se llama la brucelosis por una bacteria que se llama Brucella, y de ahí la contraindicación que tenemos hoy en día de consumir derivados lácteos crudos y leche cruda. La leche cruda, o sea, que no haya recibido tratamiento térmico, es bastante peligrosa, está prohibido su consumo. Y la comercialización de la leche cruda está reglamentada, está controlada por las Secretarías de Salud, por el ICA. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos brotes de brucelosis. La brucelosis se transmite principalmente porque usted o consume la leche cruda, así recién ordeñada, o ya fría, no importa, pero sin hervir y sin pasteurizar, o porque consume derivados lácteos crudos. Le pongo el ejemplo, usted está muy cerquita ahí de Cabrera, lo que llaman el queso Cabrera. El queso Cabrera, ustedes bien lo saben, que es un queso elaborado con leche cruda. La leche cruda se ordeña y se le adiciona de una vez el cuajo y de una vez eso se mete en la hojita de plátano y se vende. Es delicioso, no voy a decir que no, pero así como es de delicioso, es de peligroso. ¿Por qué? Porque si la vaca de la cual obtuvieron la leche tiene brucela, usted consumiendo ese queso puede tener brucelosis. La brucelosis, déjeme decirle, es una enfermedad horrible, tenaz, los dolores de cabeza, el malestar que usted le da. No saben de qué es, usted no sabe qué tiene, porque todo el mundo puede pensar que es lo que sea, gripa, COVID, lo que usted quiera, pero nadie se llega a imaginar que puede ser brucela. Y para eso utilizan una prueba específica, un título. Ese título de brucela puede demorar el resultado hasta 15 días, es difícil de tomar. Entonces, de ahí que esa enfermedad sea bastante difícil de diagnosticar. Y de ahí la prohibición que tiene el consumo de leche cruda y de derivados lácteos crudos. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes consideren eso. Cerdo. Cisticercosis es lo más común, el granizo, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y los roedores, una de las enfermedades que pueden transmitir, entre muchas, ¿no? Es la leptospirosis. Y es una enfermedad bastante grave. A ver, todos los mamíferos tienen la posibilidad de transmitir leptospirosis, el gato, el perro, la vaca, el cerdo, pero la rata tiene una posibilidad mayor a la que tienen el resto de animales. ¿Por qué? Se preguntará por usted. Porque los roedores son bastante ciegos. Los roedores son muy ciegos. Y los roedores, sobre todo las ratas, necesitan obligatoriamente marcar su rastro mediante, digámoslo así, mediante huellas de orina. Entonces, la orina para las ratas genera un marcador para que ellas se puedan guiar. Les voy a comentar algo que pasó. Hace más o menos unos 15 años, yo me acuerdo, usted cuando iba a la tienda y compraba una cerveza o compraba una gaseosa enlatada, la cerveza o la gaseosa tenía por encima un pedacito de papel aluminio que la cubría, la parte de arriba. Eso pasó porque hubo un brote de leptospirosis. ¿Por qué brote? Simplemente porque las ratas donde estaban almacenadas las latas de cerveza o de gaseosa
en una bodega cualquiera, por allá no sé dónde, empezaron a caminar por encima de las latas. Entonces, claro, como la rata va caminando y va orinando para marcar por dónde se debe devolver los caminos, entonces, claro, las latas que usted consume de gaseosa o cerveza estaban untadas de orines de rata. Usted llega, y esto creo que pasa con todos, hey, se va a tomar una cervecita, se va a tomar una gaseosa, usted no tiene la precaución de ir al baño o a la lavaplatos, a echarle agüita, jabón al borde de la lata, desinfectarlo con cloro y abrirla. Pocas personas pueden llegar a hacer eso. Entonces usted llega, cervecita, claro hermano, la abre, se la toma, pero en el reborde usted está tomando jugadura de orines de rata. Y esa jugadura de orines de rata pues lo llevó a muchas personas, sobre todo en Bogotá, que fue el brote, a tener un brote de leptospirosis, que puede llevarlo a uno incluso a la muerte. Entonces, de ahí la importancia de empezar a reconocer todas estas enfermedades que nos pueden transmitir los animales para poder realizar un control adecuado en términos epidemiológicos. Bueno, el primer término entonces fue zoonosis. Hablamos de la zoonosis como una enfermedad transmitida por animales. Segundo término importante que nosotros debemos contemplar es el término de vector. El vector es ese organismo invertebrado que lleva la enfermedad. En el caso que les puse ahorita de la peste negra, ese organismo invertebrado era la pulga que venía dentro de las ratas y que picaba a las personas. Ese es el ejemplo más claro que hay. Pero si yo hablo de la fiebre de garrapatas, o por ejemplo la arliquia, una arliquiasis que nos puede pasar un perro a nosotros, es poco común, pero puede pasar. Es transmitida por la garrapata. Entonces la garrapata que tiene el perro tiene erliquia, por ejemplo, o lo tiene por culpa de las garrapatas, la garrapata se pasa, nos pica a nosotros y también nos va a pasar la enfermedad. Entonces la garrapata puede llegar a ser también ese vector. Otro vector importante, los mosquitos, sobre todo ese mosquito, el Aedes aegypti, que lo llaman el chikungunya. Efectivamente lo llaman así porque ese mosquito, que son las hembras de hecho, las que transmiten la enfermedad. Y esa enfermedad, pues está dada por la picadura del mosquito. Ese sí se va volando solo, se llega donde usted quiera y lo pica. Y al momento de recibir usted el piquete, pues usted puede desarrollar cualquiera de las, como 8 enfermedades tienen la posibilidad de transmitir el bichito este. Dengue hemorrágico, dengue común, chikungunya, zika, paludismo, fiebre amarilla, bueno, son un montón de enfermedades a las cuales se puede asociar el Aedes aegypti. Es un mosquito chiquitico, yo creo que todos los hemos visto. Se caracteriza, en la siguiente diapositiva lo tengo, se caracteriza porque las patas, mírenlo, aquí está, las patas tiene blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Esa es la hembra de este Aedes aegypti y que el que tiene la posibilidad de transmitir esto que le estoy hablando. Siguiente palabra de la que nosotros vamos a hablar hoy, o siguiente término que vamos a relacionar es el término de vehículo. Cuando hablamos de vehículo, hablamos de ese, digámoslo así, del animal o del objeto que está llevando al vector. En este caso, si miramos el ejemplo de la fiebre de garrapatas, quien lleva al vector, o sea, quien lleva la garrapata, es el perro. Entonces, el perro sería el vehículo o la manera como se vehiculiza ese vector. Entonces, nos acostamos con el perro o tenemos en contacto con el perro, la garrapata se pasa y nos puede transmitir, por ejemplo, erliquia, ¿cierto? Esa es una enfermedad zoonótica. El mosquito no necesita vehículo, él simplemente llega volando, va volando y nos pica a nosotros. O las palomas, estas palomas son muy comunes, pero lastimosamente le dicen las ratas voladoras, tienen una cantidad de enfermedades que pueden transmitir, empezando porque ellas mismas, no sé si ustedes las han visto, más feo que una paloma de parque no hay. Son palomas que tienen por aquí tumores, les falta una pata, no tienen pico, llenas de hongos en los pies, se bañan en los charcos donde se empoza el agua, donde a veces encontramos personas en situación de calle que orinan ahí, y estas palomas se bañan en esa agua.
y se va usted para los parques de los municipios y compra 500 pesos de maíz y usted es feliz dándole ese maíz y que las palomas se le suban por todo lado. Estamos en grave riesgo de dos enfermedades. Una enfermedad respiratoria que viene dada porque en las alas de las palomas, de estas palomas, hay unos pequeños ácaros que nosotros podemos inhalar y desarrollar enfermedades respiratorias graves. Y segundo, que es el más horrible de todos, podemos contraer una enfermedad que se llama la histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad que está presente en la materia fecal de las palomas. Entonces, les recomiendo, si ustedes tienen niños pequeños o ustedes mismos han realizado esa práctica, absténganse de hacerlo. Sobre todo las palomas de los parques, que lastimosamente, yo quiero mucho los animales, me encantan, he tenido perros, gatos, de todo, pero hay que tener cierta disciplina y cierto respeto y evitar cierto tipo de contacto con ciertos animales que nos pueden llevar a desarrollar enfermedades bastante horribles. Este es uno, absténgase, o sea, si usted lleva a su niño y le compra 500 de maíz para que juegue con las palomas y se le monten encima, no lo vuelva a hacer, por favor. Ustedes no saben la cantidad de enfermedades que pueden transmitir estos animalitos que ustedes los ven muy inofensivos, pero están llenos de enfermedades. De hecho, si ustedes se ponen a ver, ahí la mayoría son mochas, les faltan las patas, porque las mismas bacterias les da gangrena a las patas y ellas mismas se los amputan con el tiempo. Se le necrosan y las tienen que amputar, ellas mismas se las arrancan. Entonces, mucho, mucho cuidado con esto. Vamos entonces a empezar a hablar un poquitico más de algunas de las enfermedades que vimos ahorita. La peste negra, ¿cómo les parece esta historia? Yo dije, no, esto ya es el fin del mundo cuando escuché esa historia. La peste negra ya se había dado por erradicada, o sea, yo digo, no, ya eso era por allá en la Edad Media, eso ya hoy en día no pasa. Pero, ¿cómo les parece? El año pasado, en plena pandemia, que estamos empezando con el tema del COVID-19, en Mongolia, por allá al oriente de Rusia, en Siberia, hubo brotes de peste negra y en Estados Unidos también, en plena pandemia. Una enfermedad que ya se había dado por erradicada, pues reapareció. Y lo que genera es esto. Entonces, la pulga pica. Bueno, hay una ventaja para nosotros como latinos y es que esta rata aquí no la vemos. Si usted la ve, es una rata negra orejona con la cola cortica. Las ratas de nosotros pues no son como tan negras, son como más cafecitas, más pardas, tienen la cola larga, son como más tromponcitas. Esta no es, esta es una rata europea de otra categoría, de otro estrato, digámoslo así, pero que puede llevar las pulgas que transmiten la peste negra, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que estemos exentos, pero es poco probable que las ratas de aquí pues nos puedan transmitir peste negra. Lo que sí pueden transmitir es la leptospirosis, sobre todo si nosotros no tenemos un control adecuado de estas plagas. Ellas se comen lo que sea. Si ven papa, comen papa, maíz, eh, comen granos, se les encanta el maní, todo eso. Y ellas donde comen, pues también orinan. Y tenemos el riesgo de que nos podamos contaminar con los orines de esa rata y desarrollar algún tipo de enfermedad. Vamos a hablar de otra enfermedad, vean, aquí está. Esta se llama la cisticercosis y es transmitida por el marranito. La gente, pues, a mí me gusta mucho la carne de cerdo personalmente, pero frente al tema de la carne de cerdo hay un grave problema y es el tema de ilegalidad. A ver, esta enfermedad se transmite porque nosotros consumimos carne de cerdo mal cocida. Y esa carne de cerdo mal cocida tiene estos pequeños quistes, estas pequeñas bolitas que son como el huevito de un gusanito. Ese gusanito se va a nuestro cuerpo, a nuestro intestino, empieza a crecer y esto puede llegar incluso a nuestro cerebro. No sé si ustedes han escuchado, esto no es una historia pues así como inventada, sino que hay personas que realmente les ha dado quistes de cisticercosis. Yo conozco, de hecho, personas que les ha dado estos gusanitos en el cerebro. Las personas quedan mal, mejor dicho, usted empieza a perder esfínteres, pierde el equilibrio, se orina en todo lado, le da epilepsia,
tiene convulsiones, o sea, le pasa de todo, usted no sabe qué es. Cuando van a mirar, le hacen una prueba del líquido cefalorraquídeo, usted tiene gusanos en el cerebro. Y usted dice, ¿pero a qué horas? Pues por consumo de carne de cerdo mal cocida. ¿Cuál es el problema de la carne de cerdo? Aquí vamos a hablar de dos cosas. Primero, la carne de cerdo no se consume tres cuartos. Así usted ve en MasterChef que allá la preparan término medio y rosadita. La carne de cerdo no se debe consumir así. ¿Por qué? Porque puede tener el riesgo de que ese animal, como no sabemos la procedencia, tenga estos quistes, y si usted estos quistes no los asó bien o cocinó bien la carne, no se van a reventar, no se van a destruir, y puede crecer este animalito en su intestino. Entonces, si usted se va para un restaurante, quiere quedar bien con su pareja y decirle, me das un lomito de cerdo tres cuartos y dársela muy de disparado, pues créame que usted está cometiendo un grave error. Usted lo que tiene que pedir siempre con la carne de cerdo es que sea un término bien cocido para evitar esto. Esto no pasaría si nosotros tuviéramos un tema, o no tuviéramos más bien el tema de ilegalidad en la cadena cárnica. Pasa más en la cadena porcina que en la cadena bovina. Me voy a explicar qué pasa. Los cerditos hoy en día, a ver, ¿cuál es el deber ser? Les voy a explicar cuál es el deber ser. Yo, por ejemplo, tengo una granja de cerdos, el cerdito lo estoy para ceba, ya tiene el peso que es. El señor de la carnicería del pueblo me lo compró. ¿Cuál es el deber ser? Yo mandarlo hasta el matadero, que ya no se llama matadero, se llama plantas de beneficio animal, más bonito. No es al matadero, sino que usted lo tiene que llevar a la planta de beneficio, allá está personas del INVIMA, el veterinario, le dejan en cuarentena, todo, vale una plata el sacrificio y se lo vuelven a mandar para que lo consuma el señor de la carnicería del pueblo. ¿Qué pasa? Ese cerdo cualquiera lo mata el señor de la carnicería en un planchón, eso es lo que pasa hoy en día. Ese cerdo no tiene guía de transporte, no sabe en qué condiciones está, pudo haber estado muerto. Ese es el cuento, sobre todo es muy dado con los boyacenses, el tema o el término carranga, que son animales ya muertos, que los llevan a que los desprecien. Un cerdo muerto ya todo feo, todo blandengue y todo, usted le dice al señor de la carnicería, hermano, hace 10 minutos el cerdo estaba vivo y le dio un infarto. ¿Usted cómo va a saber si el cerdo realmente murió porque le dio un infarto? O porque estaba enfermo, tenía alguna enfermedad y usted está vendiendo esa carne para el consumo humano. En ese momento, pues, incurrimos en graves errores. Y por eso hay un tema de ilegalidad. Aquí en Fuso, ustedes no se imaginan, aquí cerca, por la vía Cibaté, por la Guadita, hay un tema de ilegalidad. Hay planchones clandestinos donde matan cerdos, una cosa de locos. Pero esto pues realmente es una práctica que no se debe hacer. Yo que les recomiendo a la gente, hombre, dese el gustico, 1.000 pesos más, cómprese el cerdo en un sitio reconocido, llámese Un Éxito, unas carnicerías que tienen autorización sanitaria, para que no incurra en esos riesgos, ¿cierto? Eso es el deber ser, lo que deberíamos hacer. ¿Qué les digo yo, hombre? Desconfíe de carne muy barata. Kilo de carne de cerdo a 5.000 pesos. Usted dice, eso, algo está pasando, eso no es normal que esa carne esté en eso. Es que estamos en promoción, realizaciones. Pues no se deje engañar por ese tema de los precios. Lo mismo con los pollos. Hay gente que pasa vendiendo pollo congelado o semicongelado, pues supuestamente en la bodega de un carro van pasando y vi unos pollos gigantescos que a 10.000 pesos y yo no lo podía creer, y pues obviamente eran pollos que quién sabe qué procedencia tenían o por qué estaban tan baratos. Entonces, en ese orden de ideas debemos tener cierta precaución al consumir ese tipo de productos. Entonces, ya habíamos hablado entonces de cisticercosis, la peste negra, y vamos a hablar aquí de otra enfermedad. Esta tiene mucho de qué hablar, sobre todo en las mujeres gestantes, que se llama la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria. A diferencia de las otras que eran por bacterias, esta es por un parásito que se llama el Toxoplasma gondii. Es una de las enfermedades zoonóticas más comunes que hay.
y hay dos formas de contraerlo. Voy a hablar de la primera forma, y la primera forma es aquellas personas que son o que somos, yo me incluyo ahí, que somos muy amantes de los gatos, a mí me gustan mucho. Los gaticos, no es una mentira, pero ellos son animales domésticos, pero tienen cierto instinto salvaje. Entonces, si de pronto se entra un pájaro, se entra un roedor, él va y lo caza. Al cazar, porque el toxoplasma está principalmente en ratones y en aves, perfora los intestinos y la materia fecal del ratón o del pájaro entra en contacto con la boca del gato. Al tragar, digamos, al tragar ese parásito, el gatico empieza a adquirir la toxoplasmosis. Posiblemente al gatico no le pase nada, no quede ciego, no quede bobo, él sea asintomático, pero a la hora que él va a su caja de arena, cuando un gato va a la caja de arena, después de terminar, él lo que hace es tapar con las manitos el excremento. En ese momento, pues él se unta las manos de materia fecal y él después se va por allá, por encima de la cama suya, a acicalarse. Y empieza a bañarse con la manito y tal cosa. En ese momento, la materia fecal del gato ya está en el pelo, ya la pasó. Y usted después coge a su gordo hermoso, ronroneándole, le da picos en la barriga, duerme con él y entra en contacto posiblemente con el toxoplasma. Recomendaciones. Una vez esta clase la tomó una veterinaria y pues me enseñó bastantes cosas. Entre esas era que si nosotros tenemos gato y no cambiamos la arena en menos de 4 o 5 horas, hay un riesgo altísimo de que si el gato tiene toxoplasma, el toxoplasma se desencapsule, él tiene una cápsula, se desencapsule y se vuelva contagioso o haya posibilidad de contagio. Entonces, importante, si usted tiene su gatico abandonado y no le cambia sino la arenita cada 2 o 3 días, hay peligro, hay dificultad. Obviamente el tema de vacunas es bastante importante, pero más que todo la higiene que usted tenga con los gatos. Ese es el primer caso, ¿no? Usted contrae la toxoplasmosis, ahorita hablamos de algunos de los síntomas que tiene. Segundo caso, a usted no le gustan los gatos, usted odia a los gatos, qué pereza los gatos, como son de puercos y como huelen de maluco, y como son de groseros además. Pero usted le gusta comer en la calle, no tiene tiempo y usted come ensaladas en la calle. El gatico está, yo no conozco la primera finca que no tenga un gato, todas tienen un gato. Entonces el gatico de la finca hizo sus necesidades en la tierra donde se sembró la lechuga, por ejemplo. Y esa lechuga entonces entró en contacto con la materia fecal del gato que estaba contaminada con toxoplasmosis. Entonces, esa lechuga se vendió al restaurante, el señor del restaurante no la lavó, no la desinfectó nada y en ese momento usted consumió la ensalada y desarrolló toxoplasmosis. Oh, listo, contrajo toxoplasmosis. Caso 1, el menos letal de todos es que usted sea asintomática, las mujeres sobre todo, y que a la hora de quedar en embarazo, en el momento de la gestación, su hijo pues nazca con daño fetal, cieguito, problemas neurológicos, en fin, eso tiene muchas cosas. Ese es el menos grave. El más grave es ¿cuál? Que la enfermedad se active en usted al momento de consumir la ensalada o de tener el contacto con el gato y en ese momento se le activa la enfermedad. Usted dolores de cabeza, empieza a perder la visión, fiebres, usted no sabe por qué y era porque simplemente tiene toxoplasmosis, puede llegar a perder la visión por completo. Es una enfermedad bastante complicada de la cual nosotros debemos tener cierto recelo a la hora de compartir con los gatos. Y no estoy diciendo que no tengan, a mí me encantan los gatos, pero debemos tener ciertos límites con ellos y obviamente pues tener eh, unas condiciones de aseo adecuadas, ¿no? Eso es bastante importante que ustedes lo tengan presente. Muy bien, todo esto que yo les comenté hoy y la carreta que les eché de enfermedades está consignada, así como ahorita lo veíamos en la introducción, hay normatividad en cuanto al tema en todos los países del mundo. Colombia, pues no es la excepción. Tenemos la resolución 2674 del año 2013 y esta resolución lo que hace es dictaminar todos los, digámoslo así, todas las normas que tienen que cumplir
los manipuladores, el sitio de manipulación, cómo se manipula, no pueden haber animales, requisitos en la vestimenta, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Eso de manera general. Antes de dar la introducción al tema de mañana, al tema del viernes, que nos vamos a encontrar el viernes, les quiero decir, bueno, traté de ser lo más puntual posible, 45 minutos. Yo creo que ya nos queremos ir a descansar todos, sin embargo, esta hora creo que no me ha molestado. Es el primer grupo que me propone a las 9 de la noche, pero me parece bien, no me molesta. Creo que ya la mayoría de personas pues ya han terminado sus actividades. Entonces les quiero agradecer las personas que se conectaron. Los que no se conectaron, les recuerdo, pueden ver el video el día de mañana. Yo lo voy a subir a la plataforma y después de que lo suba les dejo un pequeño link de un formulario de Google con la asistencia y con dos preguntitas sencillísimas de lo que vimos hoy. Es muy sencillo, de selección múltiple, que la gran mayoría de veces, o si les pongo a opinar pues sobre un tema libre, para que vayamos un poquitico teniendo evidencias y relacionándonos con el tema. Abro preguntas, listo, ya empezaron, ese era como el momentico para realizarlas. Javier Gamboa, adelante hermano, bien pueda. Profesor, buenas noches para todos los compañeros integrantes del grupo. Muy buenas noches, Javier, cuéntenos. Gracias. El tema es el siguiente. El video el video que de la clase de hoy nos acaba de decir lo sube mañana. Sí, señor. Los que asistimos, obviamente también tenemos que revisarlo para de ahí hacer la evidencia. No, si usted estuvo juicioso y es que las preguntas son muy sencillas. Y con eso simplemente le da chuza, ahí en el celular pone chuza, oprime el linkcito que le voy a enviar y listo, y ya responde porque el video es lo mismo que vimos hoy, simplemente la grabación de la clase. Entonces, si usted de pronto tomó un apuntecito, escribió algo, con eso es suficiente. Conmigo es más que ustedes vean los videos. Ustedes poco a poco se van encarretando con el tema porque realmente, digamos que aprendemos muchas cosas importantes para nuestra vida. Entonces, en ese sentido, simplemente usted puede oprimir mañana el link y resolver la asistencia y las preguntitas que son muy sencillas. Listo, Pero listo. si tiene alguna duda, pues claro, el video va a estar disponible, Javier, no hay ningún problema. Gracias. No, la pregunta era esa. Todos los que asistimos hoy al video, por lógica mañana, debemos entrar al link para contestar digámoslo así, la encuesta. Exactamente, una encuestica pues muy sencilla. Listo, buenas noches, gracias. Listo, Javier, a usted. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, aclaración, sugerencia? Si no, listo, nos vemos. Cualquier dudita, de todas maneras el chat ya mañana, ¿no? Ahorita no nos vamos a poner a escribir por ahí. Queda abierto para que puedan realizar la pregunta o al interno mío. Les deseo una muy feliz noche, que descansen. Nos vemos el viernes. Mañana va a ser evidencia y videíto. Y nos volvemos a encontrar el viernes a las 9 de la noche. Feliz noche para todos y que tengan un buen descanso. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias, para que tengan buena noche. Disculpe, profe, ¿mañana tenemos clase? No, señora, nos vemos el viernes. Mañana les dejo el video y la evidencia. Mañana es evidencia, listo. Nos volveríamos a ver en clase sincrónica el día viernes a las 9 de la noche. Ok, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ustedes que estén muy bien. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, igualmente.